Durante generaciones, la figura de la madre ha sido elevada casi al nivel de lo sagrado. Se le atribuyen virtudes como el amor incondicional, la entrega absoluta y el cuidado desinteresado. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad interna de un hijo o hija no encaja con esta imagen idealizada? ¿Qué ocurre cuando, en vez de nutrir, la madre hiere? Hablar de madres narcisistas es, para muchas personas, un terreno doloroso y confuso. No se trata de una madre simplemente exigente o estricta. Se trata de una figura que utiliza emocionalmente a sus hijos para alimentar su propia identidad, que manipula bajo el disfraz del amor, que hiere mientras afirma que lo hace por tu bien. Esta contradicción desgasta profundamente la psique del hijo o hija, generando un conflicto interior difícil de nombrar, una mezcla de lealtad, culpa y rabia reprimida. A menudo, estas personas crecen sin saber por qué se sienten inadecuadas, por qué dudan constantemente de sí mismas o por qué buscan aprobación en cada relación. La psicología analítica de Carl Jung ofrece una mirada poderosa para entender este fenómeno, no desde el juicio, sino desde la comprensión de los arquetipos, de las dinámicas inconscientes que se repiten y del camino hacia la individuación, es decir, hacia el encuentro con uno mismo, más allá de los condicionamientos familiares. Es justamente ahí donde comenzamos, en la posibilidad de mirar con otros ojos lo que hasta ahora parecía normal. Capítulo 2. ¿Qué es una madre narcisista y cómo se diferencia del amor materno sano? Una madre narcisista no es simplemente una madre severa o perfeccionista. Es una figura que, por heridas propias no elaboradas, busca en sus hijos una fuente de validación personal. En lugar de ofrecer amor incondicional, ofrece amor condicional. Está presente mientras el hijo o hija se comporta según sus expectativas, pero retira su afecto ante la autonomía o el cuestionamiento. Carl Jung no utilizó el término narcisismo de forma clínica como en la psicología moderna, pero su comprensión del ego inflado, la sombra y el yo falso aporta una lectura profunda al comportamiento de estas madres. Desde esta perspectiva, la madre narcisista proyecta su sombra no reconocida en sus hijos, exigiéndoles que sean extensiones de sí misma. Algunas características comunes son necesidad constante de control, incapacidad de empatizar con las emociones, del hijo competencia o celos, especialmente con hijas, manipulación emocional mediante la culpa o la victimización, reescritura de la realidad, niega eventos o emociones del pasado. A diferencia del amor materno sano, que respeta la individualidad del hijo y lo acompaña sin sofocarlo. El amor de una madre narcisista es instrumental. No ama al hijo por quien es, sino por lo que representa o hace por ella. Este tipo de vínculo, al ser experimentado desde la infancia, suele no ser reconocido como problemático. Al contrario, muchas personas lo justifican. Mi madre lo dio, todo por mí, lo hacía por mi bien, no sabía otra manera. Esta racionalización mantiene el patrón oculto, al mismo tiempo que impide el desarrollo de un yo auténtico. Es aquí donde el enfoque de Jung cobra fuerza. Para sanar, es necesario ver la verdad detrás del arquetipo idealizado. Solo al hacerlo, se abre la posibilidad de transformarlo. Capítulo 3. ¿Cómo afecta a la psique del hijo o hija? Según Carl Jung, la relación con una madre narcisista impacta en las capas más profundas de la psique, configurando desde la infancia cómo el individuo se ve a sí mismo y cómo se relaciona con el mundo. Para Jung, la madre representa un arquetipo primordial, la gran madre, capaz de nutrir, pero también de devorar. Cuando el arquetipo materno se distorsiona por el narcisismo, el hijo o hija crece con una imagen fragmentada de sí mismo. El ego se desarrolla con fisuras, cargado de inseguridad, perfeccionismo o una necesidad compulsiva de agradar. La voz crítica de la madre se interioriza como parte del diálogo interno, convirtiéndose en lo que Jung llamaría un complejo materno negativo.
Este complejo puede manifestarse como dificultad para tomar decisiones sin aprobación externa, sensación de no ser suficiente a pesar de los logros, repetición de relaciones desequilibradas o abusivas, tendencia a autosabotear el éxito o el placer. Además, el proceso de individuación, que para Jung es el objetivo del desarrollo psicológico, se ve obstaculizado. El hijo o hija de una madre narcisista suele permanecer atado psíquicamente a ella, incluso en la adultez, porque siente que liberarse es traicionar. En algunos casos, la persona se polariza, se convierte en un rebelde crónico que niega toda figura de autoridad, o en un niño eterno que busca figuras maternales en parejas, jefes o terapeutas. Ambas posturas nacen del mismo núcleo herido. Sanar este daño implica integrar la sombra proyectada por la madre y recuperar las partes del ser que fueron rechazadas o reprimidas para mantener el vínculo. Como decía Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Ese es el trabajo profundo al que nos invita este camino. Capítulo 4. El ciclo de la culpa y la confusión emocional. Uno de los efectos más paralizantes de haber crecido con una madre narcisista es la culpa difusa, constante y muchas veces inconsciente. Esta culpa no nace de un acto concreto, sino de haber intentado establecer un límite, de haber expresado una necesidad o simplemente de haber querido vivir la propia vida. La madre narcisista, al no tolerar la autonomía emocional de sus hijos, reacciona con enojo, indiferencia o manipulación cuando estos intentan distanciarse. Esto genera un ciclo donde el hijo o hija se siente mala persona por querer protegerse. En muchos casos, llega a pedir perdón por actos completamente legítimos. Jung explica que cuando una figura arquetípica está cargada de sombra, nos sentimos atrapados en ella, y en el caso de la madre narcisista, esta sombra suele estar teñida de sacrificio y martirio, lo que hace aún más difícil romper el vínculo sin sentirse cruel o ingrato. La confusión emocional se refuerza con frases del tipo: después de todo lo que hice por ti, me vas a matar de un disgusto. Si te alejas, no quiero saber más de ti. Este tipo de mensajes siembran la duda interna. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Soy egoísta? ¿Y si me arrepiento? Reconocer este ciclo es el primer paso para salir de él. No se trata de culpar, sino de comprender el juego inconsciente que nos mantiene atrapados. Capítulo 5. Madres narcisistas en la infancia. Dinámicas familiares invisibles. La infancia vivida bajo una madre narcisista se caracteriza por dinámicas familiares sutiles, pero profundamente desequilibradas. Estas dinámicas no siempre son evidentes desde fuera. Al contrario, muchas veces la madre mantiene una imagen de perfección social, mientras que el caos se vive dentro del hogar. Algunas de estas dinámicas incluyen triangulación, enfrentar a los hermanos entre sí para mantener control, confusión de roles. El hijo se convierte en confidente emocional o incluso en pareja simbólica de la madre. Invisibilización, ignorar los logros o necesidades emocionales del hijo. Desvalorización encubierta, comparaciones constantes, críticas veladas, sarcasmo, disfrazado de humor. Estas experiencias generan una identidad fragmentada, donde el niño o niña aprende a adaptarse para sobrevivir emocionalmente, se vuelve hiperconsciente de las necesidades ajenas y aprende a desconectarse de las propias. Jung nos habla del niño divino como símbolo del potencial innato. En contextos narcisistas, ese niño es reprimido, condicionado o incluso ridiculizado. La herida que deja esta represión no solo afecta la autoestima, sino también la capacidad de confiar en los propios talentos y deseos. Detectar estas dinámicas es clave para desnormalizar lo que muchas veces se vivió como «mi familia era así», porque solo al reconocer que algo fue injusto podemos empezar a reconstruirnos. Capítulo 6.
Manifestaciones en la adultez. Relaciones tóxicas y autoimagen fragmentada. Las huellas que deja una madre narcisista no se borran con el tiempo, sino que se manifiestan en la adultez de forma sutil, pero persistente. Una de 1970. Las más comunes es la dificultad para establecer vínculos sanos. Las personas que crecieron bajo este patrón suelen sentirse atraídas por relaciones desequilibradas, donde terminan repitiendo el rol de agradar, cuidar o complacer. Este patrón puede adoptar diversas formas: parejas demandantes o emocionalmente indisponibles, amistades absorbentes, relaciones laborales donde se reproduce el control materno. Junto con esto, suele aparecer una autoimagen distorsionada. La persona siente que debe demostrar su valor constantemente, teme al rechazo como si fuera una amenaza existencial, y vive con una crítica interna constante. Esta voz interior muchas veces es una réplica psíquica de la madre. Jung señala que cuando una parte de la psique está dominada por un complejo, actuamos de manera automática, sin darnos cuenta de que estamos repitiendo un guión. Es decir, no elegimos nuestras relaciones, nos sentimos arrastrados por ellas. Además, estas personas suelen oscilar entre el perfeccionismo y la autoexigencia extrema, o el autosabotaje. La idea inconsciente de, si no soy perfecta, no merezco amor, está profundamente arraigada. Romper con estas dinámicas requiere un proceso interno de reconocimiento. ¿Qué parte de mí sigue buscando la aprobación de mi madre? ¿Qué vacío estoy intentando llenar? ¿A quién estoy intentando salvar? Al observar estos patrones con compasión, comenzamos a debilitarlos, y es en esa grieta donde empieza a entrar la luz de la transformación. Capítulo 7. Validación emocional y el derecho a sanar. Uno de los pasos más potentes y a menudo más difíciles en el proceso de sanación es permitirnos validar nuestra experiencia. En sociedades donde la maternidad es casi incuestionable, hablar del dolor causado por una madre puede parecer un acto de traición, pero no lo es. Validar no es culpar ni juzgar, es reconocer que lo vivido tuvo un impacto real. Es aceptar que, aunque nuestra madre también haya tenido su historia y sus heridas, eso no justifica el daño emocional recibido. Carl Jung enfatizaba que todo proceso de individuación requiere atravesar la sombra, y muchas veces, esa sombra está compuesta por emociones reprimidas: tristeza, rabia, miedo, incluso odio. Nombrarlas no nos hace malos hijos, nos hace humanos. La validación emocional rompe el ciclo de negación y abre la puerta a una nueva narrativa personal, una donde podemos sentir y decir: esto me dolió, esto no fue justo, esto no quiero repetirlo. Desde ahí, se construye un nuevo vínculo con uno mismo, más amable, más verdadero, más libre. Capítulo 8. Primeros pasos para liberarse del vínculo narcisista. Liberarse del vínculo. Con una madre narcisista no siempre significa cortar la relación física. Muchas veces, la verdadera liberación ocurre dentro, al desactivar los hilos invisibles que controlaban nuestras emociones y decisiones. Algunos pasos iniciales pueden ser establecer límites claros y sostenerlos sin culpa, buscar apoyo terapéutico con enfoque junguiano o integrativo, escribir la propia historia desde una voz adulta, no infantilizada, reconocer los propios gatillos emocionales para no reaccionar automáticamente. También es fundamental construir nuevas fuentes de validación, amistades genuinas, espacios creativos, prácticas de conexión interior. Jung decía que la libertad no se encuentra afuera, sino en la transformación interior. Por eso liberarse es más que distanciarse, es dejar de vivir bajo una narrativa impuesta. Capítulo 9. Conclusión. De Hicks atrapado a individuación consciente. La relación con una madre narcisista deja marcas, sí, pero también puede ser el impulso para un despertar profundo. Porque cuando el alma se revela ante el dolor, comienza a buscar su forma auténtica. Carl Jung nos enseñó que la verdadera transformación
Ocurre cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a vivir desde el centro de nuestro ser. Cuando hacemos consciente lo inconsciente y abrazamos tanto la luz como la sombra. Convertirnos en adultos conscientes no significa renegar de la madre, sino integrar lo que fue y también lo que no fue para poder elegir un camino propio. La individuación no es una meta lejana, es un proceso continuo, paso a paso, acto a acto, decisión a decisión. Es el viaje de dejar de ser un hijo atrapado para convertirse en un ser completo, con voz, con límites, con compasión. Y ese viaje comienza ahora.